En breve termino. Reserva 24. El artículo 90 forma parte del andamiaje legal que se propone para desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad. Por ello, los bienes inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad y de sus empresas productivas subsidiarias estarán sujetos al régimen de dominio público de la Federación conforme a la Ley General de Bienes Nacionales por ser parte fundamental del patrimonio nacional, por lo que se propone modificar el segundo párrafo del artículo 90 para quedar como sigue. Artículo 90. El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad pondrá a propuesta de su director general desincorporar del régimen del dominio público y autorizar la enajenación bajo cualquier título de los bienes inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad y de sus empresas productivas subsidiarias conforme a la Ley General de Bienes Nacionales. Siendo congruente con la propuesta de modificación del artículo 90, anterior citado, se propone modificar este precepto para quedar como sigue. Artículo 91. El Consejo de Administración emitirá las políticas que regulen los actos de disposición y gravamen a que se refiere el artículo anterior, así como las relativas a la adquisición, arrendamiento, enajenación y administración de los bienes de la Comisión Federal de Electricidad, de sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, considerando lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución y de la Ley General de Bienes Nacionales. El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad podrá determinar que la administración, control y disposición de los bienes de las empresas productivas subsidiarias corresponderá a la Comisión Federal de Electricidad conforme a la Ley General de Bienes Nacionales. Hay que precisar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos contiene disposiciones para llevar a cabo acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público, aspecto que no se contempla en este proyecto. Por lo anterior, se propone la siguiente modificación al artículo 97 para quedar como sigue. Artículo 97. El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad establecerá acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberá observar el personal en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, y emitirá un código de ética aplicable al personal de esa comisión, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, en las que se establecerán los principios y directrices de ética corporativa que les sean aplicables para que impere invariablemente una conducta digna que corresponda a las necesidades e intereses de la comisión. El propio Consejo determinará las instancias responsables de supervisar su cumplimiento y de imponer las medidas disciplinarias que al efecto determine. La Comisión Federal de Electricidad no debe dejar de ser una empresa del Estado mexicano, al igual que Pemex, por lo que para una mayor transparencia, el Congreso de la Unión debe contar con el reporte relativo al dividendo estatal que entregará anualmente dicha comisión. Por lo anterior, se propone la siguiente modificación. Artículo 99. En el mes de julio de cada año, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las cámaras del Congreso de la Unión un reporte sobre la Comisión Federal. La CFE debe seguir siendo una empresa del Estado, por lo que debe enviar por conducto de su director un informe al Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la Comisión y sus empresas productivas. Además de que dicho informe debe incluir la evaluación de las acciones implementadas para garantizar el adecuado desempeño del personal de la Comisión y el cumplimiento del Código de Ética. Se debe prever que el director general de la Comisión comparezca ante comisiones de la Cámara del Congreso. Por lo anterior, se propone la siguiente modificación al artículo 106 para quedar como sigue. Artículo 106, fracción primera. Un reporte del director general sobre el estado que guarda la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, y en su caso, sobre los principales proyectos existentes. Dicho reporte deberá contener indicadores o parámetros para la correcta y puntual medición de los resultados y estar vinculado a los objetivos y metas que se hayan fijado en el plan de negocios.
Fracción sexta, la evaluación de las acciones implementadas para garantizar el adecuado desempeño del personal de la comisión y el cumplimiento del Código de Ética. A más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado al Congreso el informe consignado en este artículo. El director general de la comisión comparecerá ante comisiones de la Cámara del Congreso al efecto de ampliar la información o para que responda preguntas. Las utilidades de la Comisión Federal de Electricidad deben destinarse a los fines sociales y económicos de la nación, sin dejar de hacer partícipe a los trabajadores de la misma. Por lo anterior, se propone la siguiente modificación al artículo 111 para quedar como sigue. Artículo 111. Las utilidades que obtengan la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias tienen como fin incrementar los ingresos de la nación, contribuir al bienestar y el desarrollo social y al financiamiento del gasto público, posterior al reparto de utilidades entre sus trabajadores. Lo anterior sin perjuicio de los beneficios y derechos que le otorga la legislación laboral por el desempeño de sus labores. Se propone la siguiente redacción del artículo 3º transitorio, en congruencia con la propuesta de proteger los bienes inmuebles de la Comisión, que son bienes del dominio público y patrimonio nacional. Tercero transitorio. A partir de la entrada en vigor de esta ley, la Comisión Federal de Electricidad se transformará por Ministerio de Ley en una empresa productiva del Estado, por lo que se conserva su personalidad jurídica y patrimonio propio, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le correspondan. El artículo 149 ter del Código Penal Federal prevé las sanciones aplicables para quien niegue o restrinja dichos derechos laborales. Considerando el contenido de dicho artículo y de que deben quedar salvaguardados los derechos laborales de los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la Comisión, se propone la siguiente modificación del artículo 10º transitorio para quedar como sigue. 10º. Los derechos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad, respetados en todo momento, conforme a lo dispuesto en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, por lo que bajo ninguna circunstancia o motivo podrán ser violentados. Toda violación a estos derechos por órgano o autoridad alguna serán sancionadas conforme al artículo 149 ter del Código Penal Federal. Con motivo de los altos y abusivos cobros en las tarifas de luz, de que la ciudadanía no puede o ha podido cubrir sus pagos, la Comisión Federal de Electricidad, como empresa de clase mundial, continúa aplicando la política de la suspensión del suministro básico sin considerar y respetar en lo mínimo los derechos de los ciudadanos que en su calidad de usuarios no han pagado. Para dar solución al conflicto social que se ha generado sin solución alguna, respecto a estos cobros injustos en prejuicio de los ciudadanos de diversos estados como Tabasco, Veracruz, Estado de México, Distrito Federal, entre otros, se propone la adición de un artículo transitorio para quedar como sigue. 20º transitorio. El Gobierno Federal y la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y el Distrito Federal, deberán, en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, instalar una mesa de diálogo y acuerdo con los grupos de usuarios de los servicios básicos que representan adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, con el objeto de que en un plazo no mayor de 90 días a partir de la instalación de la mesa se le otorgue una solución a este conflicto. Asimismo, deberán implementar un programa de condonación de adeudos de los usuarios del servicio público, principalmente en los pueblos indígenas, en donde no hay desarrollo humano, con los pobres. La Comisión Federal de Electricidad suspenderá toda acción que implique la afectación o corte de suministro de electricidad en tanto no se cumpla con lo previsto en el presente articulado. ¿Me permite, es senador? cuanto, presidente, discúlpenme el tiempo.
pero era necesario abondar algunas partes de las reservas, presidente. Ya en el Pleno, pues gracias, tendremos senador, la obligación de presentar las demás. Gracias, senador. No, ya no. No, yo sé que el senador Chong está preocupado por los michoacanos, lo tengo claro. Por el rating acá en el Congreso. Va a apoyarnos para que los Gracias, pueblos pobres senador. no paguen la Si luz nos que permite, deben. si nos Y nos permite va a apoyar ahorita, va a levantar la mano para que se discuta esto. ¿Nos permite continuar, senador? Sí, presidente. Lo va a someter a votación, me imagino, si se discuten Sí, estos sí, me hace favor. temas indispensables para la nación y el pueblo de México, principalmente favor. los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, no se les olvida. Es que quiero ver la votación. Gracias, senador. Le pido a mi compañero Raúl Gracia, presidente de la primera comisión, consulte en votación económica si se acepta discusión los artículos reservados por el senador. Pongo en consideración de sus comisiones unidas, si se admite discusión, la presente reserva. Quienes estén por admitirla, a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. ¿Ya? Gracias. En contra, no se admite. Ya vieron, pueblo, como les dije que la película va a ser la misma. No se admite discusión, no se discute nada, no se sabe nada porque no han leído nada. Y sí, sabemos el desánimo en las conciencias, pero la inseguridad y la violencia en las calles de un México desgarrado está presente. Por su atención y por su participación con tanta injundia, muy buena. Los felicito. Y yo le pido al senador Penchinas y a todos ustedes respeto al pueblo de México. Eso es lo que la conciencia les debe de estar ahí apretando el corazón un poco. Pero la línea es la línea. Lo que habló el senador Robles, yo hice aquí una presentación también que va en el mismo sentido de el compañero senador, pero aquí se han dicho, y ya decía un clásico barroco, la verdad disimulada no es mentira. Queda claro, y lo hemos estado insistiendo, que se privatiza Pemex y CFE a la luz de todo el pueblo de México y de todos los que estamos conscientes de lo que está pasando. La iniciativa transforma ambas empresas en personas de derecho privado, en las que el Estado y sus regímenes legales dejan de aplicar. Eso está claro. El supuesto gobierno corporativo propuesto por la iniciativa no responde a los estándares internacionales, toda vez que se concentra el nombramiento de las autoridades en el Ejecutivo Federal, presidente. La ley menciona que el dueño de las empresas productivas del Estado es el gobierno federal y no el Estado. Yo aquí les propongo, porque ha habido una disertación con diferentes opiniones y vale la pena, presidente, que se pudiera formar una mesa de trabajo con expertos constitucionalistas para poderlo definir, porque aquí no está claro. La opinión muy respetada del senador Burgos sobre el tema, la opinión también muy respetada del senador Encinas y de otros, pues no hay discordia en el sentido. Recordando a Cicerón en un ensayo sobre el Imperio Romano, Ortega y Gasset define el estado de discordia como una sociedad que se encinde en dos, que se disocia. Y eso es lo que tenemos sobre el tema hoy. ¿Por qué no? Si hay dudas, y esto va a afectar a millones de mexicanos, a todo el pueblo de México,
¿por qué no hacer esa mesa de trabajo con expertos que nos definan los términos? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿La angustia? ¿Por qué no lo hacemos? Y definimos con expertos si debe de ser decir Estado o gobierno federal. Porque la mitad de los que estamos aquí opinamos, y los que nos están viendo en la televisión en el pueblo de México, que el gobierno federal es una cosa muy aparte del Estado mexicano, conformado por los tres poderes de la Unión y el pueblo de México. Y ustedes han impedido que se consulte al pueblo de México, que es el que debería de opinar principalmente en estas gestiones. Se abre la posibilidad de que los integrantes del Consejo de Administración y el mismo director general no sean mexicanos. ¿En dónde están los candados? Porque si es un mexicano, pues no va a haber el negocio claro. Y además ya lo vivimos a raíz de que Salinas cambió la Constitución, porque antes decía que para ser presidente de México se necesitaría ser hijo de padre y madre mexicanos. Y ya vimos que con Fox, mitad mexicano, mitad extranjero, ya vieron cómo nos fue. No nos desapareció porque no pudo, pero casi. Entonces, aquí continúa la posibilidad de que existan dobles contabilidades con la creación de filiales que quedan fuera del marco legal de las empresas. No se le da la autonomía presupuestaria y financiera a Petróleos Mexicanos, conserva el gravoso régimen fiscal en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos, además de que el dividendo estatal constituye una obligación que le impide a la empresa reinvertir recursos. Ayer le enseñaba yo una gráfica en donde doy constancia de esto. Sin embargo, las empresas extranjeras se van a servir con manteles largos y van a hacer lo que quieran en este país. Que quede claro, Pemex y CFE, aunque ustedes digan lo contrario, se privatizan. No se consideran a los integrantes del Consejo, fíjense lo grave. ¿Dónde está el senador Lavalle? Senador Lavalle, me gustaría su opinión, fíjense, usted que está de acuerdo en todo el dictamen. No se consideran a los integrantes del Consejo como servidores públicos y por lo tanto no son sujetos al régimen de responsabilidades administrativas. ¿O me equivoco, senador? ¿No es grave esto? ¿Cómo los vamos a controlar? Ahora, ¿por qué no le damos el lugar al Congreso mexicano de poder participar en estas decisiones? ¿No se dan cuenta que nosotros mismos estamos devaluando al Congreso mexicano? ¿Cuáles son los objetivos sociales de estas reformas? Que yo no veo por ningún lado cuáles son los objetivos sociales. Por eso, hoy hay que estar con la alarma sísmica prendida, porque con la decisión de los compañeros de poder medio discutir este tema, el primero que se hace en la Comisión de Energía, pues seguramente si no tiembla va a haber un terremoto. Ojalá y demos pauta para que podamos hacer esta mesa de discusión, porque no es cuestión menor lo que es el fondo del asunto, si son empresas del Estado o son empresas del gobierno federal, que es lo mismo de que el presidente sea el amo y señor de todo esto. Ya la época de don Porfirio Díaz ya pasó. Ya estamos en el siglo XXI y debemos de analizarlo y dejarlo por escrito, claro, preciso y conciso. Y yo les propongo que se pudieran hacer estas mesas, o esta mesa, porque no tenemos claro el término. Para nosotros, el hecho de que no se respete lo que la Constitución dice es muy grave como legisladores.
por su atención. Muchas gracias. Y en el tiempo